Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming. Puede ser una charla más. Bienvenidos y bienvenidas a Puede ser una charla más, un podcast en el que hoy nos acompaña una creadora que ha sabido transformar su pasión por los videojuegos en un proyecto profesional con una identidad muy clara. Ella es Simer Valenciana, maestra de formación, si no me equivoco, divulgadora y una de las voces referentes en la creación de contenido en valenciano. Y bueno, con ella pues vamos a romper ese mito de que los juegos son solo un pasatiempo infantil y descubriremos cómo ha construido una comunidad enorme basada en el respeto, la cultura y la cercanía. Bienvenida, Simer. Hola, un placer estar por aquí. Y sí, estábamos hablando de grabar este podcast y todo esto lo hemos hecho hablando en valenciano, catalán. Sí. Ostras, ahora hemos pasado al castellano y estamos ahí. Es un poco raro. Tengo el acento, yo creo que sí, tengo el acento. Además, normalmente cuando hablo en castellano tengo un acento un poquito más neutro y creo que se me ha puesto un toquecito más de allí que el que suelo tener normalmente. Cambia un poquito las voces, es verdad, eso es cierto. Sí, es curioso. Pues eso, habrá mucha gente que te escucha por primera vez en castellano, en español, porque tu divulgación, lo que haces suele ser siempre en valenciano. Eso entiendo que es una forma de creer en el idioma. Entiendo que es en creer en el idioma, querer divulgar en ese idioma y acerca además de un tema como son los videojuegos, en el cual tampoco hay tanta gente que lo haga además en ese idioma. O sea que ¿lo haces por creencia o por qué lo haces así? Creo que es un poco de todo. Es decir, este año haré 7 años. Ahora he hecho 6 años haciendo contenido desde que empecé en el 2019, antes de pandemia, que creo que eso también es importante porque en la pandemia hubo un boom. Pero así, a grosso modo, fue un cúmulo de cosas. El primero, el ver que no existía este contenido, o al menos yo no lo encontraba, de videojuegos, porque yo soy consumidora de creadores de contenido de videojuegos, pero los tenía que ver en inglés o en castellano porque no habían. Entonces, claro, una vez entré ya vi que había otro mundo que no conocíamos, ¿no? Pero ese paso fue, ¿por qué voy a hacerlo en castellano si hay mucha gente que lo hace en castellano y el valenciano es mi lengua? Por lo tanto, voy a utilizar mi lengua. Ahora, no sé si entraremos en ese tema, pero no siempre ha sido mi lengua. Creo que esto hay que matizar, porque creo que es importante el cambio y también un cambio de mentalidad, porque al final el hacerlo también en valenciano fue el decir, hay poca gente, es un aspecto cultural que ahora es objeto de debate político, cuando no debería de serlo. Y es una herencia cultural que a mí me han dado o me han compartido. Entonces, todas esas cosas, aparte de que me encanta el valenciano, cómo se oye musicalmente, melódicamente, etcétera, eran como una sopa que dio el lugar a decir, vale, voy a hacerlo en mi lengua porque me siento más tranquila, siento que estoy divulgando la lengua también de alguna manera, la cultura de mi territorio. Y creo que también es necesario para normalizarla, porque al final es lo que estamos intentando, ¿no? Que se vuelva a tener nuestra lengua como una de primera y no como una de segunda o de pueblo que dicen algunos, ¿no? Exactamente. Porque mira, sí, has comentado que tu primera lengua inicialmente era el castellano. Originalmente, yo voy a comentar que yo te conocí realmente a través de Explica en Tresor, el podcast de Chus, de la red Manchapot. Te escuché hablando en valenciano con Chus y me pareció súper interesante esa conversación y de alguna forma,
por ahí pues ya te empecé a seguir, ya te he empezado bueno, ya he estado atento a lo que ibas haciendo. Pero me pareció interesante, pues bueno, yo que tengo este podcast en castellano, me pareció interesante que lo que tú pudieras decir pues también se pudiera ir por más lados. Y bueno, decías que sí, que inicialmente tu lengua inicial fue el español porque realmente tus orígenes no son de donde eres, de donde naciste, Sí. son de otro sitio, como también son los míos. Yo vivo en Valencia, pero tampoco son valencianos. Así que bueno, si quieres un poquito por ahí y Vale. así vamos trazando un poquito una rutita. Como la mayoría de catalanes y valencianos actuales, muchos de ellos son hijos o nietos de andaluces que tuvieron que exiliarse. Entonces, mi familia, por circunstancias similares, mis padres, la familia de mi padre se fue a Ulldecona y la familia de mi madre, al revés, mi madre y su familia a Ulldecona y mi padre y su familia a Alcanar. Entonces, no se conocieron antes, se conocieron allí, ¿no? Es curioso, ¿no? Andaluces los dos. Y cuando mi madre se quedó embarazada de mí, se fueron a vivir a Benicarló, un pueblo del norte de Castellón, y yo nací allí. Es decir, yo soy valenciana de nacimiento, benicarlanda, cadufera, como le decimos nosotros, ¿no? Entonces, así empezó todo. Entonces, también he de decir que muchas veces me he planteado, ostras, ¿por qué mis padres no aprendieron la lengua? En cambio, mi madre insistía mucho en que yo me hiciera con el pueblo, con las tradiciones y cultura del pueblo y del territorio que nos acogió o acogió a mi familia en su momento. Entonces, claro, siempre me había chocado, ¿no? Que mis padres no, pero que ellos insistieron mucho en que yo aprendiera la lengua y aprendiera la cultura. Y de hecho así ha sido, he crecido envuelta entre la literatura y la poesía valenciana que me encantan. De hecho empecé a hablar valenciano con 15 años gracias a la poesía de Vicent Andrés Tellés. Para mí, seguro que si habéis visto mis redes, he hecho una ojeada, hay eventos que hago con Vicent Andrés Tellés porque es quien me abrió las puertas de alguna manera junto con mi profesora Olga, que siempre la tendré presente, ¿no? Entonces, todas esas circunstancias, he sido fallera mayor de mi falla, he sido... no por obligación, ¿no? Mi madre lo único que hizo fue enseñarme lo que había y yo al final fui labrándome, ¿no? ese pasado cultural para ser quien soy hoy en día, ¿no? Que ha ayudado a ser quien soy hoy en día. Entonces fue así. Y ahora pues lo hablo siempre, o sea, desde los 15 años. A los 20 fue cuando ya empecé a usarlo ya de forma diaria, regular. Al principio era un caos, me daba mucha vergüenza, la gente te critica, esas cosas pasan también. Entonces, claro, pues, daba miedo y poco a poco ya es mi día a día. Hablo muy poquito el castellano ahora, en un entorno más familiar y poca cosa más, la verdad. Muy bien. Y bueno, también tengo entendido que eres la mayor, no sé cuántas hermanas. 4. 4 hermanas. ¿Y sois todas Sí, chicas? totalmente. O sea, sois 4 chicas. Sí, no sé, mira, los genes por esta parte pues tocaron todo mujeres. Sí. Qué guay. Está guay. O sea, yo creo que era que yo venga a la siguiente el niño, al siguiente el niño. Tenía esa pinta, ¿no? seguro, porque en esa época, en los 90, yo creo que era el pensamiento, tenía que salir un varón, pero no fue posible. Se notaba que veníamos aquí a dar guerra. Muy bien, está estupendo, maravilloso. Tú la mayor y quiero he recalcado de que eres la mayor porque, bueno, tú, el mundo de los videojuegos, pues es algo que te ha interesado, que es a lo que te dedicas también a la hora de divulgar. Entonces, en tu casa no es que hubiera un hermano mayor, como han habido otros casos en los cuales hay un hermano mayor que tiene la consola, que tiene... No, en tu caso, bueno, no sé cómo fue eso, ¿no? Es así, ¿eh? Quiero decir, en otras familias pues siempre es una herencia, ¿no? O ha sido mayoritariamente herencia en mujeres. Hablo de una manera muy generalizada, ¿eh? Porque por suerte habían mujeres que también... Está tu caso que no es el de todo el mundo, entonces sí. Entonces, nada, fue a partir de tener una amiga en el cole, una amiga, mujer, que ella era muy fan de la Game Boy. Entonces también tenía una Sega Mega Drive. De hecho, mi primera consola fue una Sega Mega Drive por ella. Entonces, en mi casa no había dinero ni para tecnología, ni para, bueno, la tecnología de la época, ni nada. Yo nací en el 90, justo, en número redondo.
Entonces, imaginemos un poco las circunstancias sociales, económicas y de lo que costaba, por ejemplo, una videoconsola en aquel momento. No era tan fácil como ahora hacerse con una. Entonces, esta chica pues me invitaba a su casa a comer y entonces era el momento que una vez a la semana iba a su casa y era como, wow, voy a jugar a Sonic. El primer videojuego fue el Sonic. Digo, voy a jugar a Sonic, qué guay, el cartucho. Ay, no funciona el cartucho, búfalo. Ahí fue, era guau, ¿no? Para mí era guau. Entonces, digamos que no he tenido un hermano o hermana mayor, ni un hermano concretamente hombre, que es lo que más habitualmente jugaba consolas de cara a la sociedad, pero he tenido una amiga que desde los 6 años me ha estado enseñando el camino del gaming, ¿no? Pero no fue hasta mi comunión que yo tenía el dinero suficiente para comprarme mi primera consola. Mi primera consola nueva, no heredada y con mi dinero. Y esa fue la GameCube, al año 2002. 2002, ya pierdo la cuenta. Esa era mi propia consola, no era heredada, porque mi tío también era un fanático de la PlayStation y ahí tenía una habitación llena de juegos que hoy en día daría oro por esa habitación. Y nada, ahí me compré mi primera consola y ya fue al 2004 cuando descubrí otro juego que es el World of Warcraft, bueno, los Sims primero, que no sé si me adelanto, pero me ayudaron mucho en mi juventud los videojuegos. Y luego con el World of Warcraft ahí ya me profesionalicé, no como creadora, sino como videojugadora. También tuvo una parte negativa, que me enganché tanto que dejé de estudiar años después. Luego ya lo recuperé, pero claro, los videojuegos a mí me han marcado mucho, básicamente, ¿no? Pero ese fue a nivel de aventuras de cómo inicié en este mundo sin tener un referente, porque evidentemente en mi casa ni se podía ni lo tenía. Qué guay. Y bueno, tienes un nombre de guerra, Simmer Valenciana, que eso es por los Sims. Así resumidamente, para si alguien nos está escuchando y no sabe lo que son los Sims, bueno, los Sims ha sido muy popular, pero bueno, pongamos que alguien está escuchando y no sabe lo que son los Sims, ¿qué eran los Sims y por qué te gustaban? Los Sims, lo voy a explicar de una manera muy genérica, lo digo porque si también me escuchan gamers, que no me digan, ¡ay, que no lo has explicado cómo toca! No. Su creador es Will Wright, que este señor estuvo implicado en la creación de SimCity, el simulador de ciudades y gestión de ciudades. Entonces yo empecé ahí, en el Windows 98. Empecé jugando también, toqueteando SimCity. Y este señor pues creó un mundo también de animales en miniatura, de insectos y tal. O sea, le gustaba mucho esto de gestionar, ¿no? Y por X circunstancias de su vida se le ocurrió hacer un gestor de vida, ¿no? Esa es una historia mucho más larga, pero... Entonces, en el año 2000 surgieron los Sims, un simulador de vida. Era muy básico en aquel momento, muy difícil, si lo comparamos a los Sims de ahora. Y entonces, básicamente era eso. Tú tenías una familia, un hogar y tenías que hacer el día a día de una familia. O sea, tu vida, pero vista en una pantalla, ¿no? Sí. Y yo lo juego desde que nació ese juego, que soy jugadora, sigo siéndolo, llevo 26 años jugando a los Sims. Wow. Se dice pronto. Sí, totalmente. Oye, eres mayor de edad y muy, o sea, en los Sims, si cogiste a un bebé, ya lo tienes ya criadito, ¿eh? Sí, sería, no es el caso, pero sería. Sí, es una forma de hablar, pero sí, es curioso. Pues yo los Sims, la verdad es que no lo he llegado a jugar mucho, es decir, lo llegué a probar, pero no lo llegué a probar a jugar bien, pero sí que era... tuvo además, ha tenido grandes momentos de popularidad. Es un juego también que fue un boom para la época. Piensa que estamos haciendo un cambio de milenio. El juego ya se estaba cociendo antes, evidentemente, pero teníamos un cambio de milenio, la tecnología avanza a pasos agigantados, no lo vemos ahora, cada año, ahora es demasiado bestia, ¿no? Pero cada año tenemos 300, 400, 500 videojuegos, 4 destacados, pero una barbaridad. Y claro, ahí teníamos también un cambio tecnológico en aquella época. Entonces, claro, de repente un juego como este, que gestionabas la vida, que... era ahora una revolución.
Y oye, una pregunta así que si si estuviéramos en una partida de los Sims y alguien hiciera un clic sobre ti, ¿qué rasgos de personalidad aparecerían en tu menú de información? Ostras, esa pregunta es muy difícil, ¿eh? Uf, bueno, me considero súper leal. Por eso también cuando me hacen daño me duele más, ¿no? Porque soy una persona súper leal, o sea, si alguien necesita algo, ahí voy a estar. Si tengo que cogerme un autobús para ir a ver a una persona que me necesita, lo voy a coger, aunque sean 3 horas en un borreguero, que le digo yo. Esa es una de mis virtudes, que a veces no es una virtud, ¿no? Porque ya te digo, también soy muy sentida, soy muy emocional, ¿no? Eso es una cosa que he ido trabajando con el tiempo, pero soy muy emocional y me duele mucho cuando me hacen daño. Después soy muy trabajadora, hasta el punto de no saber decir que no a las cosas y me encanta investigar, descubrir. Aparte también soy súper guerrera, o sea, eso, a veces tengo que morderme la lengua, soy súper guerrera, si veo algo que no me parece bien y puedo hacerlo público, lo haré público. Y a veces dice la gente que soy mala por hacer eso, pero es que pienso que en una época en la que las redes sociales están al alcance de todos, visibilizar los males creo que tiene mejor remedio, ¿no? Pero bueno, pues no entrar en detalle, pero... Y aparte es que sí que es verdad que me molestan muchísimo las injusticias y ahora he parado, pero antes intentaba ir hasta el final para que la gente pagara, la mala gente pagara, y yo creo que eso también me ha traído muchos problemas. Esto creo que sería lo que más destaco de si me hicieras clic en personalidad, ¿eh? Pero soy muy fiel en todos los sentidos, soy muy fiel a las personas. Eso sí, si me hacen daño personas que quiero, Sí, claro. puedo dejar de tenerlas en mi vida no por rencor, sino por dolor, ¿sabes? Eso es un defecto que tengo. Bueno, la decepción te lleva ahí, ¿no? Tal vez. Sí, muy bien, esa es la palabra, ¿no? Me decepcionan, porque no es que yo espere que ellos hagan lo mismo por mí, pero que no me hagan daño, ¿no? Entonces, porque cada uno somos de una manera, cada uno somos de un padre y una madre, que se dice, ¿no? Ahora no, el modelo de familia actual no debería de ser así, esa palabra, pero ese dicho, pero bueno, Sí. ¿no? Y es como es eso, sentirte decepcionada por darlo tú todo y que en un momento que necesitas que estén, no están, ¿no? Es como, ¡buah! No. Pero bueno, Sí, la vida. creía una cosa tal. Bueno, sí que escuché también en la charla que hiciste con Chus que te atreviste a meterte en el mundo, o sea, eres una mujer muy valiente, ya lo has dicho tú, pero te atreviste a meterte en el mundo de la política y todo. Eso, un mundo en el que estuviste un tiempo y del que te saliste. Entiendo que cuando eres una persona pues leal, con sentimientos y demás, meterse en ese mundo igual no es la mejor de las opciones, ¿no? No encaja, no encaja totalmente. Yo entré porque se dieron unas circunstancias. Yo, perdona Vale, que claro. te corrijo lo del principio, no soy maestra por formación, sino por vocación. Estaba dando clase, música y Vale. demás. Formación en unas cosas, pero no formación de maestra como tal, perdona. Sí, corrígeme, por favor. Pero sí que he estado dando formación. Entonces así fue como empezó, porque se dieron las circunstancias de que yo daba clases de música a familiares de una persona vinculada a la política, y así empezó todo. Aunque he de decir que yo soy muy reivindicativa. Yo estuve en la Primavera Valenciana sin estar ligada a ningún partido político. También es verdad que estuve en las nuevas generaciones del PP, y eso es una cosa que creo que tengo que visibilizar, porque no es nada malo. Quiero decir, cuando era muy joven, las nuevas generaciones se movían por amigos, ¿no? Tú tienes un amigo, te lo invitas a una cena, ves el buen rollo, y eso es como cuando te apuntas a una asociación, te vas con la gente afín. Y acabé apuntándome, pero por convoy, que le decimos los valencianos, ¿no? Y claro, después me di cuenta, digo, ¿qué he hecho? Por suerte cambié de mentalidad, ¿no? Pero es importante, porque es darte cuenta de cómo era ese mundillo por dentro de esa línea. Cada uno es de la ideología que considere, ¿eh? Pero claro, yo me di cuenta de cosas que no me gustaban, entonces mi mundo fue cambiando, ¿no? Entonces ahí fue cuando estuve en la Primavera Valenciana, acampando en el Ayuntamiento de Valencia. Bueno, estuve involucrada en muchos movimientos
que me hicieron ver el mundo de otra manera, ¿no? Entonces, luego lo dejé todo porque sinceramente la vida no me estaba... Tenía que trabajar, tenía que estudiar, la vida no me deja ser activista. Y a muchos de nosotros nos pasa, o tenemos que elegir responsabilidad porque no podemos vivir, y si no podemos vivir no podemos luchar, ¿no? Entonces acepté al 2015, madre mía, ya han pasado 10 años, han pasado, por favor. Acepté y yo pensaba que nos saldríamos porque es un partido pequeño valencianista, y entonces defendía los ideales que yo considero que a día de hoy todavía tengo, ¿no? La cultura, las tradiciones, nuestra lengua, nuestras señas de identidad como valencianos y valencianas, que hoy se desvirtúan y se politizan, pero creo que son necesarias de defender. Y defendía cosas pues, que yo había vivido y que nadie había defendido. Entonces vi una oportunidad de entrar dentro e intentar cambiar las cosas. Intentar cambiar las cosas. Qué frase tan dura cuando vas de buena por la vida, sinceramente. Y nada, en fin, al final acabamos saliendo, gobernando, y creo que no me lo esperaba, sinceramente. Era una pipiola. Era de las más jóvenes que han pasado por la historia del gobierno de mi pueblo. Y sí que he de decir que cambiamos mucho. Cambiamos mucho en 4 años. Conseguimos mucho con poco dinero y con batallas. Pero incluso fue candidata al Congreso de los Diputados y al Congreso Valencià también. Estamos hablando de 21 añitos o así, ¿no? 21, 22. No, tenía 24 para 25. 90, no, sí, 25, sí. 25, sí, espérate, vale. sí, 24 para 25. Sí. Entré con 24 porque los cumplo en agosto, y en esos 4 años, pues eso, fui candidata al Congreso, candidata a la Diputación, como diputada a la valenciana, y fui también representante a la FIEG, que es los Verdes Europeos, y estuve yendo también muchas veces a los grupos de trabajo y de defensa del territorio. Y bueno, se acabó. ¿Por qué? Pues porque me hacían daño. No, yo lo de las puñaladas políticas no lo entiendo, no es un mundo que me guste, y entonces no somos compatibles. Las personas que que pensamos en trabajar, no es compatible con el mundo político, desgraciadamente. Vale, bueno, vamos a salirnos de aquí de la política y vamos a entrar un poquito en el tema de divulgación, pero sí que comentaste o sí que te escuché hablar de tema de que te habías formado con tema de divulgación o entonces sí que quisieras tener que me explicaras un poquito esta parte. Empezó por la política, en verdad. Quiero decir, cuando entras, eres un cargo público, tienes que hablar a la gente. Entonces empecé a hacer clases de dicción, oratoria, comunicación política, expresión corporal. Todo esto me formé en este aspecto, y da la casualidad de que me encanta el arte. He cantado en musicales, he cantado en coros, he enseñado música, he estudiado música. Entonces, estas cosas ligaban un poquito, ¿no? Con esta manera de expresarme, de comunicar y tal, ¿no? Entonces, cuando empecé creando contenido, fue también mi pareja que me dijo, así como hablas y explicas, hazlo algún día, ¿sabes? Lánzate. Y la verdad es que sí. Entonces ahí pensé, ostras, voy a buscar formación. Y ahí habían cursos pues, de comunicación audiovisual, había formación de mucho tipo. Entonces empecé a formarme. Me pasé, sinceramente. mi hambre voraz de aprendizaje es constante. Entonces, nada, empecé a formarme, y ahora mismo tengo formación en marketing digital, en redes sociales, en comunicación, en audiovisual. Carrera no, porque he de decir que yo soy una fan de la administración pública. Y yo me he formado por esa línea, administración y finanzas, ciencias políticas, he hecho esa cuerda. Pero sí, estoy formada en contenido audiovisual y medios. Y bueno, ya nos metemos en el mundo de la comunicación y de lo que empezaste a hacer. ¿Cómo empiezas un poco con el mundo de la divulgación, pues eso, a través de internet? Empecé haciendo vídeos sin cara por iniciativa en pareja el síndrome de la impostora, ¿no? Que conocemos hoy en día, que tiene ese nombre ahora, pero me daba mucha vergüenza, y estaba en un momento complicado. Salía del gobierno de mi pueblo
Entonces cambiábamos de ciudad, habíamos ido a vivir a Cataluña. Entonces había una circunstancia bastante complicada en casa y necesitaba algo para escapar, ¿no? Y entonces, como la comunicación se me daba bien, dije, bueno, vale, pues lo voy a intentar, voy a hacer vídeos a YouTube y tal. El tema es que empecé a cogerle el gustillo. Y entonces fue como, vale, en enero descubrí que había una macro comunidad de gente que creaba contenido de videojuegos en catalán, porque aquí mucha gente no lo sabe, pero muchos ya hacíamos contenido, pero no lo sabíamos. Lo que hoy conocemos como Twitch, antiguamente, hace años, era una plataforma donde videojuegos como el World of Warcraft colgaban los clips de partida. No contenido, ¿no? Clips de partida para compartir con el resto de jugadores y ver cómo se tiraba un enemigo, básicamente. Y todo eso se fue evolucionando hasta que conocemos hoy como Twitch y el streaming y tal. YouTube, sí, YouTube iba en su línea, pero tampoco se veía contenido de este tipo, de videojuegos, de tal, de tutoriales y tal. Bueno, el tema es que conocí a esta gran comunidad y yo flipé. Dije, ¿qué es esto? Madre mía. Y había gente que llevaba ya 9 años creando contenido en catalán y nadie lo sabía. Principalmente los catalanes, porque son pioneros a nivel de lengua en creación de contenido. Entonces me enseñaron a hacer directos a Twitch. ¡Buah! Yo encontré ahí una piedra, una oliveta, Sí. y dije, para adentro que voy. Entonces ahí ya se me quitó la vergüenza, empecé a enseñar mi cara y a mí me encanta hacer cosas. Entonces a mí se me iban ocurriendo, pues ahora voy a hacer una serie. Eso lo decía, tú no eres catalana, pero bueno, lo decía Rajoy, ¿no? Que a los catalanes les gustan hacer cosas. Los catalanes hacen cosas, sí. Pues ahora voy a hacer una serie. Y te contaba la vida de un personaje de mis Sims, ¿no? Del videojuego. Ahora voy a hacer un programa donde voy a invitar a mujeres y vamos a jugar a videojuegos. De hecho, soy de las pioneras en crear espacios integradores en catalán, en valenciano, de la mujer. Entonces, claro, yo, pues ahora vamos a hacer un torneo, ahora vamos a hacer un no sé qué. Y claro, pues ahí fue creciendo la cosa y la pandemia también ayudó. Y ahí fue cuando fui creciendo. Bueno, tampoco he de decir que yo no soy una streamer de números porque no lo sé, la gente le gustó, dicen que creo que hago un contenido de calidad, pero no sé si es que tengo unas circunstancias X que hacen que no llegue a más. Claro, soy mujer jugando a videojuegos y en valenciano, es que es como... Pero bueno, estoy contenta con todo y con los inicios y con las personas que habían al principio y ahora ya no están, que me ayudaron a ser quien soy hoy en día. Pues es que sí que es verdad que hacer eso por creencia en el idioma que lo haces. Y mira, era una cosa que a lo mejor la tenía para reservada un poquito más adelante, ¿no? Pero que a mí me interesa, que sí que lo tocaste también un poquito con Chus, pero a mí me interesa también, y es el hecho de que tú dices que te costó enseñar la cara, que al final das la cara. Pero sí que es verdad que a mí me ha llegado a parecer, ahora ya hace tiempo que no me pasa, pero al principio, hace un tiempo, en Facebook sobre todo, porque crearon como un apartado en Facebook de que te ponían gente jugando y cosas así, que creo que eso no sé si lo han abandonado o algo así, porque no hace tiempo no me aparece. Pero me empezaban a aparecer mujeres jugando a videojuegos, al que fuera. Pero realmente la intencionalidad no sé si era de que la gente viera ese vídeo porque estuvieran jugando videojuegos o porque la mujer iba vestida de una manera sexualizada. No es tu caso, tú vas como te apetece ir. Entonces sí que es verdad que en ese sentido sí que me gustaría comentar esto de cómo ves tú esto, porque bueno... sí que hablábamos, ¿no? De esa forma que puede ser machista el comentar, claro, fíjate, va vestida de esta manera, puede ser machista, claro. Es una línea muy delgada, ¿eh? Sí, sí, ¿verdad? Es un tema muy complicado y yo abiertamente, como siempre lo he hecho, doy mi opinión. Es decir, cada mujer va como le da la gana y creo que eso es algo que entendemos la gente que respetamos la libertad de todo el mundo. Ahora, pero hay que son conscientes de lo que están haciendo. Entonces, sabemos que el mundo del gaming es un mundo muy masculinizado y que mayoritariamente la publicidad que se ha hecho sobre el gaming siempre ha sido cosificando y sexualizando la imagen de la mujer. Una consola al lado de unos pechos grandes. O sea, a mí hay días que me apetece maquillarme y me apetece ir bien vestida.
Y hay días que me apetece ponerme un pijama y decir, voy a jugar al Minecraft en pijama. Y también lo hago, porque al final lo que quiero es que la gente valore el contenido que estoy haciendo, no mi imagen. Ahora, si es cierto que tendría más visualizaciones si de verdad yo enseñara. Eso no lo vamos a negar, porque es algo que pasa. Entonces, claro, aquí viene el punto este de, dónde te estás metiendo depende de para qué lado o cómo lo vayas a exponer tu punto de vista, ¿no? Como es mi caso. Yo lo tengo muy claro. Hay mujeres que saben lo que hacen y saben que entras al chat de hecho y todos son hombres. Entonces, es obvio que ya saben a lo que van y saben lo que están haciendo. Ahora, yo lo que hago es pasar. Quiero decir, me fastidia porque al final parece que si tú no eres igual que estas mujeres no vas a poder crecer y entonces cuando ven a una chica que va con un moño o con un pijama dicen a esta qué ogro, ¿sabes? Entonces tampoco lo veo justo, ¿no? Entonces que ellas hagan lo que quieran, pero eso sí, las plataformas sabiendo que están sexualizando y utilizando la cosificación de su cuerpo para ganar dinero, porque al final es eso, ganar dinero, no debería estar permitido. Pero claro, entonces entramos al límite de la libertad, ¿no? Entonces es un tema complicado, pero sí que es cierto que es obvio que lo hace. Hay unas que lo hacen porque lo hacen y hay otras porque les apetece arreglarse así y ellas simplemente están jugando, están divirtiéndose y son pues como quieren ser. Pero hay otras que sí que son conscientes de ello. Entonces, claro, ¿cuándo vamos a poder adivinar eso? Entonces vamos a meterlas todas en el mismo saco, tampoco es justo, ¿no? No, porque es verdad que conozco a gente que lo hace muy bien, que es verdad que van muy arregladas, que van una imagen muy, muy cuidada, pero realmente el trabajo que hacen está muy cuidado Claro. y buscan, sí que trabajan en el mundo de los videojuegos con profesionalidad y con seriedad, solo que su imagen está muy cuidada, pero sí que me venía pensando mientras estabas hablando de que posiblemente tus números no sean los de estas mujeres que están un poco cosificadas y demás, pero tengo la intuición o la sensación, sin saber nada de eso, que posiblemente tus números sean mucho más estables en el tiempo. Es decir, no, como al no depender, o sea, depende simplemente de tu conocimiento, de tu hacer, de que la gente ya sabe a lo que viene y cómo lo vas a hacer y tal, como que esos números van a ser más estables, ¿no? No sé, tengo esa sensación. Sí, eso sí que es cierto. Lo que pasa es que en el mundo en el que trabajamos, ¿no? Los números importan mucho, más que la calidad del contenido. Yo puedo tener una calidad buenísima de imagen, de comunicar, pero claro, eso me da otras cosas. Quiero decir, tengo una comunidad pequeña que es impresionante. O sea, cuando decimos de juntarnos, podemos juntarnos 50 personas comiendo en el mismo sitio. Fíjate. Cuando me van a dar un premio, y sé que me van a dar ese premio, tengo el apoyo de todos. Vienen, es que de hecho vienen. Cuando he tenido que presentar unos premios, los últimos que presenté fue a Saga, al Salón del Gaming, vinieron 10 personas para estar a mi lado y apoyarme. Y muchos de ellos se han convertido en amigos. Quiero decir, puedo no tener tantos números como estas personas, pero me llevo estas pequeñas grandes victorias para mí, personales y emocionales, ¿no? Sí. Y aparte de eso, he de decir que trabajo mucho de esto, fuera. Los satélites que envuelven el videojuego o la industria del videojuego son muchos. Entonces, a partir de verme a mí en un vídeo, mucha gente me ha contratado, he ganado premios, he viajado. Entonces, claro, es una manera de compensar, ¿no? Pero claro, como mi objetivo no es ser influencer, porque para mí es diferente crear contenido y ser influencer, para mí es totalmente diferente. Perdón, que me he ido por las ramas, ¿no? Pero para mi objetivo no es ese. Entonces, claro, para poder conseguir mi objetivo, que son los estudios de videojuegos grandes también, he de decir desde aquí que los estudios independientes han confiado en mí al 100%, dándome sus llaves de juegos, hablándome de sus proyectos, entonces, claves de juego, perdón. Estoy contenta, pero me gustaría que algún día, a mí como creadora de contenido en valenciano, viniera una gran compañía o un videojuego AAA que le decimos a los grandes y dijera, Simer, quiero que hables de mi juego en valenciano. Entonces, ese es mi objetivo, en verdad, no tener millones de seguidores. Entonces, pero para que eso pase, tengo que tener números. Yeah. Y ese es un problema. Entonces, es un pez que se muerde la cola, la verdad. Sí, evidentemente, claro, eso al final es lo que quieren, el número gordo, que me río de los números gordos, porque esos números gordos
muchas veces cada vez dudo más de los números. O sea, del frío número me fío cada vez menos. Porque muchas veces esos números pueden venir incluso de cosas que no son ni personas. O sea, entonces, que tengas una comunidad, yo creo que tarde o temprano, yo creo que ya poco a poco se iban dando cuenta algunas marcas, no todas, pero algunas marcas, que la comunidad es más potente que el número. Es decir, tener una comunidad fiel y que esté ahí contigo, yo creo que al final terminará siendo un poco el sitio donde acudir de muchas marcas. Yo Así espero que bueno. también, la verdad. Yo espero que también. Yo creo que ya se va haciendo. No es una cosa que yo controle, porque es verdad que yo vivo mucho el mundo independiente y no monetizo mi podcast de una forma seria ni nada, no. Entonces, no es un objetivo para mí, ¿vale? Pero dentro de lo que voy viendo, de lo que voy escuchando, tengo esa sensación, ¿no? De que, bueno, sí, evidentemente los números, los grandes números, pues hombre, sí que les interesarán a grandes marcas, por supuesto, pero también cada vez va a ir cogiendo más valor, yo creo que el hecho de poder decir, oye, no, pero es que yo tengo una comunidad que tal. Yo pienso que sí. En todo caso, yo pienso que en la línea que vas, de un trabajo serio, en el cual al final lo que vas a conseguir es gente que va a ir creciendo de forma orgánica y poco a poco, pero de forma sólida, bueno, yo pienso que te puede llevar a sitios chulos y sitios bonitos, que es donde creo, bueno, donde quieres estar, ¿no? Porque realmente tú lo que haces lo monetizas, lo puedes monetizar o como... Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que no da para vivir, ¿eh? Quiero Sí, decir, monetizo vídeos, sí. principalmente tweets, y tengo una plataforma de micromecenazgo, laixeta.cat, que si la gente quiere apoyar el proyecto, básicamente apoyar el proyecto es que me ayudes a poder invertir en el canal y que la imagen la veas mejor, me escuches mejor y que tengas lanzamientos de videojuegos del primer día. Uh-huh. Yo siempre lo digo, ¿eh? Mi falca en mi canal es esa, ¿no? Del rollo, si quieres que traiga más videojuegos día 1, ayúdame, ¿no? Uh-huh. Porque yo gasto muchísimo en videojuegos, o sea, no lo voy a negar. Pero sí, entonces he de decir que monetizo de alguna manera más siendo creadora, pero no por crear contenido, Uh-huh. sino por cómo soy y cómo comunico. Entonces he monetizado más de esa manera que haciendo contenido aquí en redes, la verdad. Bueno, porque aparte de la creación de contenido que haces en redes y en tus propios canales de Twitch y demás, aparte de eso, también, bueno, has estado en televisión en Cataluña, aquí en Valencia, o sea, era un poquito esa parte como llegaste ahí. Pues porque me vieron. Un día, mira, en Apun fue así, alguien vio mi contenido, una productora, y entonces estuve 3 temporadas haciendo de la streamer, hablando de videojuegos para niños, en Apun, con la colla de Apun, la parte infantil. Uh-huh. Luego estuve en BTV y a TV3 voy puntualmente a un programa de videojuegos que dirige Patrick Urbano, un crack también. Y soy una de las habituales, ¿no? Hay 2 o 3 que somos los habituales, pues no sé, pues porque les caemos en gracia o porque comunicamos bien, también puede ser, no lo he preguntado, pero entiendo que les gustamos y entonces vamos varias veces. Y después sí que es verdad que a TV3 alguna vez he colaborado en alguna cosita, he salido en Els Matins hablando de videojuegos y lengua y mujeres. Eso es más colaboración, ¿no? Pero después sí que estuve haciendo un programa en BTV que se llamaba Plaça Tisner, era un programa cultural y apostaron por los videojuegos como parte de la cultura, como debería de ser. Y estuve yendo 2 veces al mes, cada quincena iba y tenía un buen cacho, tenía unos 15-20 minutos en televisión, y eso es para hablar de videojuegos. Es mucho. Mucho, en la televisión pública de Barcelona. Uh-huh. Les gustó mucho, lo que pasa es que luego la cadena decidió eliminar el programa por otras cosas y estuve todas las temporadas. Hice un casting. Alguien les pasó mi perfil, yo dije, bueno, pues de Perdidos al Río, y cuando me presenté allí resulta que no había casting, que es que me querían, ¿no? Y siempre me recordaré mi cara de,
¿eh? Y no iba a hacer un casting, lo que iba a hacer era una prueba de sonido. Qué bueno. No, pero fue una experiencia muy bonita. Desde aquí, si me escuchan, les envío muchos recuerdos a Laura, la presentadora, también una máquina. De hecho, aún sigue en BTV ella. Es que no pueden perder a alguien tan válido como ella. Y la oportunidad, fui de las que recuperó el videojuego en la televisión. Hace muchos años que ya no salía el videojuego en televisión como programa, y entonces gracias a Plaza Tisner se pudo recuperar el videojuego en la pantalla. Porque ya tenemos en radio, tenemos a los grandes de Generación Digital, que ya eso es un programa mítico, y después ya vino el 3 Vides de 3CAT con Patrick Urbano. Muy bien. Y luego, aparte, también en el mundo del videojuego son los eventos, ¿no? A eventos también, bueno, Ha ido has estado muy evolucionando. relacionada. Ha ido evolucionando, porque al principio iba como consumidora. Luego fui como coorganizadora del evento catalán Saga, de las 2 primeras ediciones. Y luego ahora, pues, cuando estás creando constantemente, o sea, hay 2 tipos de creador de contenido de videojuegos, pienso, o incluso más, pero así de manera general. Está aquel que hace el contenido y ya está, lo que encuentra por redes, lo que juega y tal, y luego estamos los que nos involucramos en la industria. Vamos a eventos como Retro Barcelona, Indie Dev Day, BCN Game Fest, la Bug Experience, Terrasal, Macrovisiada. Nos involucramos, o Alcoy también hace, o la DreamHack a Valencia. Nos involucramos en el tejido y entonces no solo te hablamos de videojuegos, sino te hablamos también de experiencias, ¿no? Entonces podríamos decir que hay estas 2 líneas. Entonces yo me involucré muchísimo, la verdad. Aprendí mucho, porque creo que estamos en un constante aprendizaje, y empecé a hacer contactos. Entonces, a mí me conocen como la Red Simmer o la Xarxa Simmer. Porque si alguien necesita un desarrollador de Girona, pues, oye, ¿tú conoces a alguien? ¿Qué tal? Oye, ¿tú has oído hablar de este juego? Ostras, ¿tú sabes si alguien hace tal? Y entonces soy un poco como la conectora, ¿no? Entre mucha gente. He de hacer un evento y me falta una persona que hable de esto. ¡Pam! Entonces, involucrarme de esta manera pues me ha servido para conocer más gente, para generar red y para que me contraten en otros eventos. Entonces ahora mismo asesoro a estudios y a eventos, literalmente, de cómo gestionar, porque yo, lo que comentaba, ¿no? En la parte privada me dedico a la administración. Entonces, claro, les asesoro en subvenciones, tal, oficialmente, de hecho. Y luego también presento, modero mesas, soy parte de las mesas, creo contenido. Hay gente que me dice, bueno, ven y graba algunas cosas, nos interesaría que hablaras con tal. De hecho, hace nada he colgado un vídeo a TikTok de un evento. Y a veces también de protocolo, porque como conozco todo el tejido, pues es diferente cuando conoces a las personas a las que estás guiando para enseñar un evento. Entonces, que alguien confíe en ti para hablar de tu bebé, ¿no? De lo que estás creando, pues también es de agradecer. Entonces ahora mismo es un popurrí así, pero plena en la industria, totalmente. Qué guay. Y qué interesante, y que, no sé, como son de esas cosas que dices, vale, hago esto, a lo mejor económicamente no le saco el rendimiento que le gustaría sacarle, no es algo, pero cómo te llena ese cachito de corazón el hacer estas cosas, y ¿verdad? Muchísimo, y siempre lo digo, no, es vocación también, el decir, me como 3 horas de autobús para venir aquí y porque quiero ver a la gente, quiero disfrutar, quiero vivir la experiencia. Y si luego pues me dicen, Simmer, ven y haz algo, pues aún mejor, ¿sabes? Porque es la experiencia al completo. Pero sí. También he de decir que soy bastante guerrera y tampoco le gusta a la gente que hablemos, ¿no? A las mujeres. Y que el ámbito catalano parlante es complicado. Es complicado. ¿Por qué? Hay mucho ego. Mucho. Parece que no, que deberíamos estar todos muy unidos, pero es una batalla, es una selva. Y entonces te das cuenta de que hay territorios en los que si destacas puedes caer más mal que bien, ¿no? Y es algo que es una pena, pero pasa.
A mí la verdad es que no conozco la podcastfera catalana tanto como, bueno, es el mundo un poco el que yo puedo controlar un poquito de podcasting independiente, un poco el que puedo conocer. Y de podcasting independiente catalán no conozco tanto, quiero decir, me refiero en general, no solo el podcasting relacionado con videojuegos, pero sí que me ha dado un poco esa sensación porque tenemos junto con Josete y Lorena de Kiosco Chispas, bueno, hay un podcast que se llama Arraclan al Món, que lo hacemos en catalán, y de alguna forma lo que ha sido la difusión de ese podcast es como que mucho más lenta, mucho más pesada que la difusión de un podcast que fuera como ese en español. O sea, por lo que sea, como que cuesta mucho más que alguien te apoye. Sí, sí, O sea, sí. Esa es la palabra. sí, es mucho más difícil que te apoyen dentro del habla catalana, fíjate tú, que en español. En español es mucho más fácil que llegue alguien, ostras, me ha gustado lo que haces, lo voy a pasar, ¿no? Eso en catalán Yo he de tengo decir, por la percepción de que me ha costado más, de que cuesta más. yo he de decir que, por una parte, pasa en todos los géneros, es decir, hablando de películas, hablando de podcast, hablando de videojuegos, en todos se cuecen habas. Y luego también que yo he tenido la suerte de que también por mi manera de ser, yo me he hecho una comunidad gamer, no de mi comunidad, sino comunidad de gente que hace podcast, creadores de contenido, que somos una pequeña gran familia y al menos entre nosotros nos damos apoyo. Pero cuando miras un poquito más y abres, es horrible. Gente chafando a otra por escalar, que ya me dirás tú, que vamos a ganar. Es que Sí. por salir en la tele, dando premios sin sentido. No sé, es todo que dices, es que me cansan. Y luego ves que forzadamente se les abren puertas, que tú que llevas la tira, y eso ya es tema frustración, también te lo digo, pero entonces ves que la gente quiere conseguir eso. Entonces dices, ¿qué sentido tiene tu vida si estás contento con chafar a todo el mundo y llegar hasta ahí? No sé, igual algo temporal, no sé. Y yo te he de decir que he encontrado más apoyo por mi grupo este que te he comentado, pero por los creadores y creadoras de contenido en castellano y videojuegos. Haciéndolo yo en catalán, Gente que ha venido y ha hablado en catalán conmigo, siendo catalanoparlantes, pero que no hacen contenido en catalán, compartiendo mi contenido. He tenido más apoyo por los castellanoparlantes. Eso es duro de decir, ¿eh? Sí, sí. ¿Conoces lo que es la iniciativa Podgaming? Sí. Vale. Hace poco hablé con Bernie, con David Bernat, pues hablando un poco del mundo del mundo del podcasting independiente, del podgaming, de lo que era crear pues el congreso, de todo esto. Faenón que tienen allí cada año. Faenón. Sí, sí, sí. Yo fui el segundo en el segundo congreso, este último no pude ir, pero me quedé con las ganas de poder ir. Y bueno, a ver si el año que viene puede, bueno, el año que viene no, este año ya se pudiera dar. Pero sí que es verdad que aún así el trabajo que se hace allí, dentro del mundo del podgaming, es potente. O sea, David tiene un trabajo ahí muy potente de desarrollo, de difusión del mundo del podgaming. Pero también tengo la sensación de que al final terminan yendo cada uno un poco o terminamos yendo cada uno un poco a la nuestra, y tampoco siendo conscientes de que a lo mejor todos juntos podríamos ser un poquito mejores que si solo cada uno de nosotros. Creo yo, vamos a decirlo así, que si cada uno de nosotros somos un podcast de videojuegos, vamos a ser un podcast de videojuegos, pero vamos a ser un podcast en general aislados del mundo. Yo pienso que si fuéramos de alguna forma el mundo del podgaming, daría mucha más fuerza. Es como que esa red tejida, bien potente, nos daría mucha más visibilidad. Y luego ya, pues si luego encima hablas en castellano, pues tendrás una difusión. Si hablas en catalán o en valenciano, pues también puedes tener una difusión, porque oye, hay mucho podgaming que se hace en la zona de Alicante o de Valencia,
que aunque hagan su contenido en castellano o en español, quiero decir, al final más de uno se animaría también a hacer su creación en catalán o en valenciano, ¿no? Claro, es Así que al que final, perdona, sí, nuestro objetivo es disfrutar por una parte y sí, divulgar por otra. sí, Y generar un espacio para que aquel o aquella que algún día se quiera animar también lo pueda hacer. Pero claro, si por otro lado nos chafan porque tienen otros objetivos, no todos, ya te digo, yo he encontrado 2 espacios magníficos y me rodeo en mis redes de gente magnífica, pero hay una otra parte negativa que hace que nosotros no podamos crecer en el sentido de poder llegar a más gente y en vez de unirnos, sobre todo en lo catalano parlante, que al final somos 4, por desgracia. sí, sí. Bueno, hay una pregunta, saliéndonos un pelín de aquí, ¿vale? Que sí que además te la quería haber hecho más al principio, pero bueno, llega ahora, las cosas llegan cuando llegan. Porque, bueno, hay gente que conoce, o sea, que va a escuchar este podcast o va a escuchar esta conversación y si ha llegado a este punto, si no se ha aburrido antes porque no son gente que le guste el tema de los videojuegos y ha llegado a este punto, me van a mirar raro cuando la próxima vez que me hablen conmigo o me quieran decir algo, si me quieren decir algo. Esto de los videojuegos no es una cosa un poco para niños y tal y cual. Tú que tienes ya una edad mayor, ya que eres un señor mayor, que tienes canas y tal. ¿Qué haces hablando de videojuegos y tal? ¿Qué les decimos a estas personas? El videojuego no tiene edad. El videojuego hoy en día, el género es tan variado, los géneros son tan variados que desde el más pequeñito al más mayor puede adaptar el juego a su gusto, a sus... Claro, el tema es el ámbito social, ¿no? Cómo se percibe socialmente el videojuego. Entonces ahí sí que tenemos un problema. Si esa persona considera que los videojuegos son para X, es su problema, lo siento, con todo el respeto del mundo siempre, ¿eh? Pero es porque no ha cogido un mando o porque alguien no le ha dicho cómo jugar o a lo que jugar, dependiendo de la edad, ¿no? Hay mucha gente que con 80 años, hay una yaya gamer, 80 años, la señora está jugando al Counter. Con el 96, sí. Entonces, es como, no evitemos, estos son los típicos estereotipos, ¿no? Tenemos estereotipado el videojuego en muchos sentidos, ¿no? Y el estigma. Entonces, claro, si pensamos eso, es que intento buscar las palabras porque un día una persona me lo dijo súper bien y ahora no recuerdo la frase, pero al final, para resumir, los que ahora son padres fueron gamers en su momento. Entonces el pensamiento del que en su momento fue gamer y ahora es adulto padre o madre o X, ahora tendrá otro pensamiento y dirá, ostras, es que el videojuego, sí, en mi época yo mataba aliens o al alien el Predator o lo que sea, pero es que ahora hay más variedad. Entonces, quiero transmitirle esa herencia a mis hijos, pero lo voy a hacer con géneros adecuados a su edad. Y los mayores, lo siento, pero es difícil cambiarles la perspectiva, es muy difícil. A no ser, que es lo que digo, que plantes a alguien que le diga, ven y prueba. De hecho, hay una iniciativa muy, muy buena en Good Game Generation, es un grupo de chicos que hace un trabajo excepcional, que traen a personas de más de 70 a jugar a videojuegos. Y luego hay otra iniciativa en Terrassa que unen a estos mayores con jóvenes. Y cada uno se enseña una cosa. Bueno. Entonces salen de ahí diciendo, anda los videojuegos. Entonces, claro, es una percepción social que se cambia probando, ¿no? Como muchas tantas cosas en esta sociedad y en esta vida, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría. Probemos o miremos también. Hay gente que mira creadores, pero no juega. Pero sí. Le gusta ver a alguien jugar a videojuegos. Sí, sí. ¿No? Sí, de hecho, un compi mío que habla conmigo mucho en el podcast, Xavi, él es gamer, él juega. Pero muchas veces dice, yo he jugado a este juego y la forma que ha jugado ese juego es que se ha visto el gameplay del videojuego. Dice, he jugado a este juego y todo, no sé qué, te cuenta el juego cómo ha sido, pero en realidad no ha jugado, no ha cogido el mando y se ha visto cómo jugaba alguien.
Esto está muy bien. Sobre todo, ¿sabes para qué está bien? Y de aquí a ver si le sirve a alguien. Hay muchos padres y madres que a veces no están seguros de comprarle un videojuego a sus hijos o eso, o no saben qué regalar, etcétera. Entonces, que se miren gente que juega, porque de esta manera ya tienes a alguien que está tasteando el juego por ti. Sí. Entonces, es una manera también de ayudar a saber qué elegir y romper con estigmas sobre el videojuego. Sí, eso es algo que nosotros no teníamos en nuestra Claro. infancia, juventud, o por lo menos yo no. Pero que ahora sí, hoy en día, si quieres ver cualquier juego, un gameplay o lo que sea, pues te pones y demás. Yo una de las cosas que a veces hablando con gente que no conoce el mundo del videojuego, pues, y que le he dicho, pues, que el mundo del videojuego es mucho más allá de matar a un marcianitos o matar a gente, sino que, bueno, a ver, hoy en día hay muchas, o hay varias series de televisión o películas donde la historia que te están contando, pues mejor o peor contadas, pues provienen de un videojuego. Es decir, si tú hoy en día te pones HBO y enciendes la HBO y te pones una serie que se llama The Last of Us, pues lo que estás viendo realmente es un juego bueno, que tiene esa historia y que luego, bueno, mejor o peor, pues está adaptado a cómo es ese videojuego. Bueno, pues si te puede resultar interesante una serie con ese contenido, pues jugarlo es más intenso, porque es que realmente Formas parte de él. exactamente, eres el personaje, vamos, sí, sí. Sí, sí. Así que bueno, es una forma de verlo también. Pues Sí, muy sí. bien. Yo siempre lo digo, ¿eh? Digo, jugar a un videojuego es vivir una experiencia y hay que vivirla para entenderla. Yo, bueno, ahí yo creo que una de las experiencias más potentes que he tenido en ese sentido ha sido con el What Remains of Edith Finch. Oh, sí, Es que... sí, qué durito. Sí, Qué durito. sí. Durito. Porque es que además yo digo, joder, la historia que hay ay, no me acuerdo cómo se llama el personaje, pues el del pez, yo siempre le llamo el viaje a la locura, ¿no? Ese Cada viaje a miembro de la familia, sí, yo no me acuerdo Sí, del nombre, pero sí. sí, bueno, lo podríamos buscar, pero bueno, da igual, no es lo de menos. Pero hay un personaje que tú vas a hacer un viaje a la locura con él. Y es que hay tanta... O sea, es una forma tan personal de vivir ese viaje a la locura. O sea, tú con tu mando haciendo con una mano una cosa, con otra mano otra cosa. ¿Acaso no? ¿Cuántas veces no hemos estado trabajando, o hemos estado en nuestro puesto de trabajo y hemos estado haciendo algo rutinario del trabajo al mismo tiempo que estábamos yéndonos hacia otro sitio? Y ese juego, por ejemplo, lo transforma en una dinámica jugable que me voló la cabeza cuando lo jugué. Entonces, no sé, hay una serie de dinámicas en el mundo del videojuego, como las que van a ver en ese juego, que dices, wow, es la vida, pero hecho juego. No sé, está muy bien. Hay muchos, hoy en día, sobre todo en estos últimos 10 años, hay muchos juegos de contenido emocional y que te sientes identificado además muy fuertes, ¿eh? Yo he llorado muchísimo, he sentido muchísimo miedo, todo. Y no por jugar a un juego de terror, ¿eh? Sí, sino sí, porque han querido transmitir eso y lo han conseguido, ¿no? Pero mira, el último que jugué fue así de durito, fue Luto de Broken Bears Games. Este sí que era de terror, pero era un juego inspirado en la muerte del padre del creador del juego. Entonces era como los procesos de la muerte hechos en juego de terror. Wow. Qué duro. O sea, bueno, es que solo recuerdo momentos de sentirme yo, la persona, ¿no? Dentro de la mente, ¿no? Cómo vivir la muerte de alguien tan importante, ¿no? Es muy fuerte. Wow. Pues sí, sí. Se me ponen un poco los pelos de punta de escucharte, porque sí, no lo he jugado, o sea, pero sí, sí. Sí, y la verdad es que eso, sobre todo en el mundo del indie, ¿verdad? Es donde te dan muchas de estas experiencias. Sí, ahí sobre todo. Sí, sí. Pues muy bien. Bueno, creo que más o menos vamos a ir cerrando la conversación. Ahí podríamos seguir durante mucho porque da mucho de sí, pero vamos a ir cerrando la conversación. Un poquito
explicándome un poquito dónde la gente te puede seguir, dónde la gente te puede, seguir, no por la calle, sino en redes sociales. Después de tantos años he hablado tanto de mi vida privada que es como que alguien podría encontrarme de seguida, ¿no? Ay, ese peligro de las redes a veces, ¿no? Sí. Pero bueno, hago muchas cosas, entonces tengo muchos espacios en los que encontrarme, pero sí, donde me podéis encontrar seguro es de lunes a jueves a Twitch a partir de las 8, menos cuando tengo mucha faena, en directo, y ahora también en YouTube, porque estoy probando esto del doble directo y bueno, toda una experiencia. No acabamos nunca de aprender, ¿eh? Como puedes ver. Y después a Instagram, aunque a Twitter soy mucho más activa porque el formato me gusta más, y si no, stories a Instagram. Pero me podéis encontrar, si ponéis Simer Valenciana, Simer con doble M, os saldré de seguida. Por algo bueno que hace el algoritmo por nosotros. Sí, bueno, tienes tu página web también, que también Sí. ayudará a conjuntar todo esto, ¿verdad? La tengo un poco olvidada y por eso ni Sí. me he acordado de ella, pero sí, Sí. simervalenciana.cat. Ahí está todo aglutinado para poder encontrarme donde sea. Donde sea, ¿verdad? Muy bien. Pues, oye, Simer, un placeraco enorme. Tenía muchas ganas de hablar contigo desde que te escuché con Chus. Si alguien entiende el catalán, el valenciano, que se pase también por Explica entre Sol, porque allí también cuentas muchas más cosas y muy interesantes, y es que Chus es fantástico. Entonces, pues te saca cosas maravillosas también. También me das un micro y yo no pararía, ¿eh? O sea que... Sí, es lo que... Oye, no, mira, sí, una cosa que se me había planteado, porque sí que haces contenido en directo y demás, pero ¿el mundo del podcasting de alguna manera te interesaría? ¿Te llama la atención? Bueno, claro, es que tienes muchas cosas en realidad. Yo creo que es eso, ¿eh? Por eso no me Sí. tira. Estuve haciendo un Ya. podcast que se llamaba Lopixtech con mi pareja Sí. sobre tecnología en valenciano y videojuegos, pero nuestro día a día nos come. Entonces es mucha responsabilidad preparar un programa. O sea, sinceramente, después de los años es mucho más fácil abrir un directo. Porque aunque lo tenga preparado, yo siempre me lo preparo. Si tengo que explicar un juego, últimas noticias, lo que sea, o ahora hago vídeos otra vez elaborados, ya me está costando. ¿Por qué? Porque yo abro el directo y tírali, ¿no? Sí. Entonces un podcast ya lo probé y me cuesta mucho. Prefiero participar. De hecho, participo en uno que es de Joc Creuat, de unos grandes amigos míos, pero ya está, porque es que no me da la vida, francamente. Sí. Muy bien. Pero lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado. Muy bien. Hombre, lo digo porque es verdad que con tu capacidad y demás, pues es muy interesante. Pero bueno, es que entiendo perfectamente, es que tienes muchas cosas y el tiempo es el que es. El día que pongan pues días de 48 horas, pues bueno, mira, ahí ya te apretaremos para que hagas un podcast, ¿no? Pero de momento los días son de 24 horas y es lo Si que me hay. dieran más horas, hoy me decía mi pareja, si te dieran más horas, no las pidas, porque las ocuparías. Entonces es como... Sí, tal cual. Sí. Así me parece, seguro. Muy bien, pues Simer, muchas gracias por pasarte por aquí, puede ser una charla más. Oye, muy Gracias a agradecido ti. que te hayas pasado, porque desde el primer momento ha sido, pues, sí, claro, y eso me honra, me cuece y me enriquece. Ha sido un Así placer, que, de verdad. nada, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Y espero que sea pronto. Si te ha gustado el contenido de este podcast, te recordamos que tienes la posibilidad de suscribirte, darle al corazón de iVoox y dejar un comentario.
Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Hola, me llamo Sergio. Tengo 4 años y mi papá puede ser una charla más. ¡Mua!